Muchas gracias, José Manuel. Bueno, tenemos un gran reto porque esta es la sesión de después de comer. Espero que hayáis comido bien, pero que no os durmáis ahora, porque es muy importante. Para esta acción, la Agencia Nacional Española tiene un presupuesto para ella sola, es decir, que todas vuestras universidades van a poder pedir proyectos en esta acción, y lo que no pidáis pues no va a ir a otro país tampoco. O sea que es importante aprovechar bien ese presupuesto y vamos a ver si os podemos dar toda la información necesaria para hacerlo lo mejor posible. Voy a hablar primero en sentido un poco amplio de lo que cubre la acción de International Credit Mobility, la movilidad internacional de créditos, que oficialmente llamamos movilidad de estudiantes y personal entre países del programa y países asociados. Creo que me voy a referir a K107 durante la presentación para que no consumamos minutos con el término. A continuación voy a intentar sobre todo subrayar cuáles son los cambios en relación con 2016. Os voy a enseñar cuáles son los resultados de la convocatoria de 2015 y al final, sobre todo, me gustaría enseñar algunas de las partes de la solicitud en línea que hay que rellenar con algún consejo, cosas que no hay que olvidar y compartir con vosotros los documentos imprescindibles para cualquiera que quiera presentar una de estas solicitudes. Bueno, forma parte de la acción clave número 1. De acuerdo. Pues en grandes líneas, la movilidad de la K107 para estudiantes representa la posibilidad de disfrutar de periodos de estudios de entre 3 y 12 meses en una institución para los estudiantes de país programa de España, en una institución en un país asociado, o bien de invitar aquí a estudiantes de países asociados. El máximo número de... Perdón, no hay un número máximo de movilidades, lo que hay es un periodo máximo. De modo que, como sucede con la K103, pueden hacer diferentes periodos de movilidad y es importante tener en cuenta que este máximo de 12 meses por ciclo de estudios es tanto para la K103 como para la K107 conjunto. Es decir, que un estudiante que en su grado disfrute de una beca de 6 meses entre España y Rumanía, si después quiere también ser móvil con la K107, solamente le quedarían 6 meses. También incluimos la movilidad en el marco de los Joint Degrees o de Erasmus Mundus y, bueno, por supuesto, del Erasmus anterior a Erasmus Plus en el programa de aprendizaje a lo largo del programa LLP, que es Programa de Aprendizaje Permanente, creo. Muy bien. Y última cosa a tener en cuenta, las becas cero de fondos de la Unión Europea también contarían. O sea que cualquier movilidad que haya tenido lugar en el mismo ciclo hay que tenerla en cuenta. Y esto es posible, igual que para la K103, en todos los niveles, en grado, máster, doctorado. Y en el caso de que fueran estudios de un solo ciclo como medicina, pues entonces este máximo de 12 meses en un ciclo sería 24 meses en todos los estudios. No he puesto aquí, por ejemplo, las cantidades de las becas, porque es algo que está en la guía del programa y lo podéis consultar con mucha facilidad. En cuanto a la movilidad del personal, igual que con la K103, es movilidad para docencia o para formación, con lo cual es movilidad en la que pueden participar el personal docente e investigador, pero también el personal administrativo. Y los periodos tienen que ser entre un mínimo de 5 días y un máximo de 60 días. A esto se le pueden sumar, además, 2 días cuando sea necesario para el viaje y en ese caso también tienen una ayuda de subsistencia para esos días. En el caso de la movilidad de personal para docencia, hay un mínimo lectivo de 8 horas por semana. Muy bien. Bueno, he tratado sobre todo de poner juntas las cosas que es más difícil quizá ver en la guía del programa, porque lo que es necesario es consultar todas las diferentes subpáginas de nuestra página web o las de la agencia, y aquí quizá es una manera también más fácil de daros el acceso a todas las cosas que tenéis que tener en cuenta.
El marco de calidad que tenemos en la K107 es el mismo marco de calidad que hay en la K103. Es común, es Erasmus+. Y la primera cuestión importante es que cualquier universidad o centro de enseñanza superior de un país programa, para pedir participar, tiene que tener la Carta Europea de Enseñanza Superior, la ICHI o ECHE. ¿Y qué pasa con los socios que vienen de los países asociados? En su caso, no pueden pedir una carta, pero para participar tienen también que suscribir los mismos principios. Y esto se garantiza con la firma de los acuerdos interinstitucionales, que tienen que ser firmados lo más tarde antes de empezar las movilidades, pero obviamente tienen que empezar a discutirlos y hablar de ellos desde el primer momento en el que se piensa en hacer un consorcio, porque son los documentos en los que se pone también sobre la mesa todas las cuestiones importantes para la cooperación. Por ejemplo, en este documento se detallan cuáles son los flujos que se prevé hacer, en qué áreas académicas, los calendarios para la selección de los participantes, en qué fechas se van o en qué momento se van a enviar los certificados de notas en el caso de los estudiantes, las tablas de notas, que en la jerga es grading tables y grading system. Y también se tiene que dar una serie de información en relación a quiénes son las personas de contacto para visados, para seguros, con lo cual es un documento que es muy práctico para organizar la movilidad y que, si bien no es necesario tenerlo firmado y terminado cuando se envía la solicitud, sí que es importante haber comenzado a discutirlo. Y, por ejemplo, en este documento también lo que se puede describir es cómo se van a compartir los fondos de apoyo organizativo. Esto es verdad que lo tenía que haber dicho antes quizá. En las becas hay una parte que es para ayuda de manutención, alojamiento, una contribución al viaje, que es para los participantes tanto que vienen a Europa como que van fuera de Europa, todo el mundo tiene derecho a ella, y las universidades reciben 350 euros por cada participante por el coste que se entiende que tiene esa preparación de la movilidad y ese apoyo que se tiene que prestar. Y en el caso de la movilidad de K103, la recibís siempre la universidad que lo solicita. En nuestra movilidad, como siempre lo solicitáis vosotros, pues es un poco en función de cómo repartís vuestro trabajo y cómo es vuestra cooperación, os ponéis de acuerdo con vuestros compañeros para ver cómo se comparte en su caso. Y bueno, siguiente documento, después del acuerdo interinstitucional, está el acuerdo de aprendizaje, el Learning Agreement, para los estudiantes, que es un documento esencial porque es el que le da al estudiante la garantía de que el tiempo que va a pasar estudiando fuera no va a ser solamente un tiempo de enriquecimiento personal, sino que además va a ser un tiempo de enriquecimiento académico y que va realmente a tener una repercusión en su programa de estudios, no va a tener que hacer un año más para compensar haber sido fuera. Y esto es importante porque si no hay muchos estudiantes que no podrían plantearse el ir fuera porque es alargar los estudios. El acuerdo de aprendizaje es el mismo documento para la K103 y para la K107. Hay algunas menciones que varían, por ejemplo, en cuanto a reconocimiento, porque en la mayoría de países asociados no se utilizan los créditos ECTS. Esta mañana, cuando las compañeras y el compañero de los NEOs os han hablado de sus sistemas de educación superior, en estos países, precisamente porque son miembros del espacio de educación superior europeo, sí que tienen el ECTS, con lo cual, en su caso, será quizá un poco más sencillo. En el caso de cooperación con universidades que están fuera de este espacio, pues es otro tipo de mecanismos diferentes y el documento también lo prevé esa flexibilidad. En cuanto a la movilidad de docentes, el documento es el acuerdo de movilidad, que igual, bueno, hay un acuerdo de movilidad para docencia y otro para formación. Y en el caso de que sea una movilidad que combine las dos tipos de actividades, pues se puede elegir por uno u otro. Generalmente recomendaríamos utilizar el de docencia porque es el más completo. Y lo de que hay que firmarlo antes de que empiecen las movilidades, aquí me equivoqué y lo cambiaré antes de que publiquéis las transparencias, era en relación al acuerdo institucional. Muy bien. Bueno, pues hablando de poner juntas todas las piezas,
Aquí hemos puesto juntas todas las piezas, incluso algunas que no son estrictamente interesantes para las universidades y que son más bien de la relación entre la Comisión y las agencias nacionales, pero es un poco para tener la visión completa de todo el proceso, porque esto también nos puede ayudar a entender, por ejemplo, por qué hemos cambiado este año la fecha límite y hemos decidido adelantarlo. Bueno, pues, a ver. Desde el momento en el que se presenta la solicitud y el plazo máximo es el 2 de febrero, pero ojo, es el máximo, la podéis presentar en enero, con toda tranquilidad, cuando uno vuelve de las vacaciones ya, no tenéis que esperar al último día. El último día se puede esperar que haya también un tráfico muy elevado en la página web, así que os animo de verdad a que no lo dejéis para el último día, porque estamos todos que nos va a dar un infarto en el pasillo viendo cómo van las estadísticas, la semana de antes no hay proyectos, ¿qué pasa? Y van pasando los días, van llegando y el último día hay una explosión de proyectos. Esto nos gustaría que en el futuro, en fin, ir aplicando con un poco más de tranquilidad, ¿no? Pues desde que presentáis, a ver, aquí estoy, los proyectos, hay todo un procedimiento de evaluación, que es bastante más largo que esta flechita, ¿no? Pero bueno, aquí parece corto, que es el que va a llevar a que después, cuando los proyectos se seleccionan, firméis un acuerdo que será monobeneficiario o multibeneficiario en función de si habéis participado como una sola institución o como un consorcio. Creo que hay por lo menos un consorcio este año en España. Es una posibilidad que también está ahí y que os puede, en fin, aquí lo interesante sería quizás si alguna de las universidades que participa en la Alianza 4 Universidades pues puede compartir su experiencia, decir por qué le ha resultado útil. No sé si hay alguien en la sala, pero, en fin, lo mejor es preguntar a compañeros en estos casos. Más documentos. Bueno, esto era entre vosotros y la agencia. Ahora, entre vosotros y vuestros asociados en los países asociados, vuestros compañeros, se firma el acuerdo interinstitucional, que tiene que estar firmado antes de que empiecen las movilidades, y luego está el siguiente escalón, que es con los estudiantes y los profesores o personal en general, los acuerdos de aprendizaje y de formación. Y el PIC, aquí también lo tenemos muy presente, hace falta tanto para vosotros como para vuestros socios. Pero bueno, esto vamos a hablar un poquito después cuando veamos la solicitud en línea. Los estudiantes, además de firmar el acuerdo para la beca y de aprendizaje, al final de su movilidad, tanto ellos como el personal tendrán que enviaros un informe a través del EU Survey Online, que se genera automáticamente una vez que vosotros habéis encodado la movilidad de Mobility Tool Plus. Cuando faltan 30 días para que termine esa movilidad, el estudiante lo va a recibir y tiene 15 días para completarlo y después la universidad tiene 15 días para tramitar esa información y hacer los últimos pagos. Esto es porque sabemos que muchos de los estudiantes que vienen a Europa no tienen quizá una cuenta en su país de origen para recibir los pagos y se ha tratado de facilitar el poder liquidar los procedimientos antes de que regresen. Con lo cual, hay una encuesta antes de terminar la movilidad, pero como nos interesa mucho saber cuál ha sido la experiencia en términos de reconocimiento, hay después una segunda encuesta solamente sobre temas de reconocimiento. Bueno, esto de los 30 días hemos recibido también ya feedback de algunas universidades que dicen que les resulta muy difícil y para el curso próximo estamos estudiando, para 2016 estamos estudiando quizá tratar de acortar un poco el plazo de los estudiantes de completar la encuesta para que las universidades tengan un poco más de tiempo de tramitación. Pero, en fin, hay que combinar los dos intereses de tener toda la información, la mayor posible, de los estudiantes, por lo tanto, lo más tarde posible en su movilidad, con el interés de las universidades también de completar esos procedimientos. Bueno, pues después de esta visión general, las novedades en 2016. Ya he dicho antes, el plazo lo hemos adelantado, en vez de ser en marzo, es en febrero, y esto es porque este año fue bastante difícil completar los procedimientos de selección a tiempo para los proyectos que debían empezar en junio. En nuestro caso,
Es verdad que las movilidades en general empezaban más tarde, porque eran principalmente también de personal docente, pero bueno, para este año hemos preferido adelantar los plazos con el objetivo de permitir que todo el proceso avance siguiendo lo mejor posible los plazos y que podáis empezar cuando se supone que tenéis que tener los contratos. Por otra parte, ya hemos hablado durante el día de hoy de los países ACP, de África, Caribe y Pacífico. Uy, esto no quería hacer. Que ahora participan también en Credit Mobility. El año pasado ese presupuesto no estaba listo, pero ahora lo está. Y participan con las mismas reglas que los países cubiertos por el presupuesto de DCI, que es Asia, Asia Central, América Latina y Sudáfrica. Esto está también en la guía del programa, pero bueno. DCI es Development and Cooperation Instrument. Otra novedad es que la puntuación mínima baja de 70 sobre 100 a 60 sobre 100. Luego, para que un proyecto se admita el estudiar, si se le da el dinero en caso de que, en fin, de que lo haya, para considerarlo tiene que tener un mínimo de 60 y no de 70. Por otra parte, hemos incluido en la guía del programa más información sobre los presupuestos regionales y las reglas de equilibrio geográfico, que en el pasado no estaban tan claramente unificadas en un documento. Esperamos que esto también os pueda ayudar a desarrollar una estrategia para vuestra institución que os permita maximizar también las oportunidades que ofrece el programa. Y finalmente veréis que en la guía del programa hay una posibilidad de una segunda ronda. Me he vuelto a pasar. Aquí. La segunda ronda, que sería el 15 de septiembre, pero os tengo que avisar de que nos gustaría evitar por todos los medios que esto sucediera. Este año hubo una segunda ronda porque nos encontramos ante la situación de que había fondos que muchas agencias en diferentes países no habían podido utilizar y si no lo repartíamos de nuevo, pues ese dinero se perdía dentro del programa. Pero para este año pues esperamos que con una mejor cooperación con los NGOs y, en fin, sabiendo mejor también dónde hay mayor presupuesto, se pueda evitar, porque ha sido también un trabajo adicional muy importante para todas las partes implicadas. Así que lo pone en la guía, pero es posible y os aviso de que por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para que no tenga que suceder. Así que pensar muy bien todos los proyectos que podéis solicitar en febrero, porque lo más seguro es que hasta febrero del año después no vuelva a haber una oportunidad de volver a pedirlo. Bueno, el presupuesto. El presupuesto, el director explicó esta mañana también a grandes rasgos cómo funcionaba. Es un presupuesto que está dividido entre todos los países del programa, que son los países de la Unión Europea y unos cuantos países más. Iba a decir asociados, pero en este caso tiene otro significado, así que no puedo decir asociados, pero bueno. Y veréis que España en rojo tiene un 10%, que es un presupuesto bastante importante. Luego, cada país tiene a su vez una división de ese presupuesto para diferentes regiones y en cada país los porcentajes son los mismos. La cantidad total es diferente, pero todos los países tienen más fondos para cooperar con determinados países que con otros. Estoy mirando aquí si tengo... la tengo después. Voy a saltar para enseñaros ahora mejor. Aquí se ve claramente en qué regiones tenéis más posibilidades de tener éxito si presentáis una solicitud. La mayor parte del presupuesto va para el vecindario sur, seguido del vecindario este. A continuación está Rusia, que es un solo país y tiene un 10%. América... Uy, me doy cuenta de que esto no está aquí ordenado, no sé por qué, pero bueno. Los Balcanes están con el 18%. Sé que en España ha sido extremadamente popular el sobre de la dotación de América Latina y que ha habido muchísimas propuestas. Pues hay que tener en cuenta que América Latina es un 4% solamente. Yo dentro de mi día a día trabajo principalmente con esta acción, con la K107, pero luego también me ocupo de la cooperación con América Latina. A mí me encantaría que hubiera muchísimos más fondos de cooperación con América Latina, pero en este caso la asignación que hay para cooperación dentro de esta acción para todos los países en Europa ciertamente se queda corta, porque hay mucho interés en cooperar con esta región.
Entonces, a la hora de presentar un proyecto es importante también calibrar si realmente hay posibilidades de obtenerlo, porque si no es trabajo en balde y además, en fin, una pena cuando hay otros presupuestos en los que pues sí que ha quedado este año y este año pasado, y este año que viene es previsible pues que también haya muchas más posibilidades porque hay mucho más dinero. Bueno, voy a volver para atrás para entrar más en detalle, porque aquí os he hablado del presupuesto en general. Pero ahora, ¿cómo queremos gastar ese presupuesto? Esta mañana ya me referí a que cada presupuesto viene de diferentes instrumentos financieros, que tienen prioridades. Bueno, cuando nosotros utilizamos el dinero dentro de Erasmus Plus para cooperación con América Latina y con Asia, son fondos que tienen que también desarrollar una función de ayuda al desarrollo, cooperación al desarrollo, con lo cual hay limitaciones. Por ejemplo, si no dijéramos nada, podemos imaginar que las universidades con las que más cooperaríais son aquellas con las que te estáis ya cooperando. Por eso se ha decidido poner un máximo para que en América Latina, México y Brasil no tengan el 50%, pues se ha dicho máximo 35%. Y además, los países más pobres o menos desarrollados tienen que tener un mínimo de 35%. Sí, 25%. Con Asia sucede igual. De todas maneras, en general hay una máxima y es, si podéis trabajar con una institución que es más remota, que ha tenido menos oportunidades de internacionalización, pues esto también es algo que se puede poner en valor a la hora de hacer la solicitud. Y bueno, explicar que todos los objetivos que aparecen en la guía del programa son objetivos globales para toda Europa, es decir, tenerlo en cuenta porque esto os va a ayudar a ver dónde hay más posibilidades de tener éxito, pero tampoco significa que vuestra solicitud concreta lo tenga que cumplir. Y son además objetivos hasta 2020. Aquí no he puesto un objetivo que aparece en la guía del programa, que es el de promover una movilidad principalmente incoming, entrante, de los países del vecindario a España, o países del programa en general. No lo he incluido porque esta es una prioridad que seguramente desaparezca en los próximos años, con lo cual, si en vuestra universidad tenéis mucho interés por trabajar con alguno de los países que esta mañana nos han estado presentando su sistema de educación, pues tener en cuenta que lo podéis hacer tanto con una movilidad entrante como con una movilidad saliente, y que la Agencia Nacional pues, no va a tener necesidad de ser muy estricto con ese criterio, porque en los próximos años seguramente pensamos que va a desaparecer. Y esto es una de las cosas que también debería ayudarnos a absorber mejor ese gran presupuesto que tenemos para la cooperación con nuestros vecinos. Como decía, en el caso de América Latina, Sudáfrica, Asia Central y ahora también ACP, hay una serie de restricciones porque es un presupuesto que es para cooperación al desarrollo. Entonces, esto, en términos prácticos, se considera que se cumple esta condición de cooperación al desarrollo cuando recibimos estudiantes en un país del programa o cuando enviamos personal o doctorandos, pero en el caso de los estudiantes de primer y segundo ciclo de una universidad o un centro de enseñanza superior española, no pueden participar en esta movilidad. Es una pena, porque imagino que también hay muchos estudiantes que les gustaría participar bajo este esquema, pero por ahora no es posible y lo único, pues, felicitarnos de tener la posibilidad para empezar ya a recibir muchos estudiantes y poder también enviar doctorandos y personal docente y en sentido más amplio. Aquí he puesto todos los países y he puesto unos cuantos en rojo. Los países en rojo son los países menos desarrollados o más pobres, que son prioritarios en cada una de estas regiones. Entonces, cuando he dicho que en Asia o en América Latina hay una serie de países con los que debemos tener un 25% como mínimo del presupuesto en cooperación, significa que estos países hay más posibilidades de que prospere una solicitud, porque el procedimiento para la adjudicación del presupuesto
es que vuestra agencia va a mirar en vuestra aplicación, solicitud, perdón, todos los países con los que habéis solicitado cooperar y se va a analizar por separado cada uno de esos países. Y por cada una de las regiones se va a ordenar. Entonces, en el caso de América Latina, pues si alguien tiene un 70 con Brasil, un 65 con Costa Rica, bueno, estoy ya dando demasiados ejemplos y se me van a olvidar, pero bueno, un 40 con El Salvador y un 62 con Honduras, bueno, pues el que no llega al mínimo de 60 se va fuera, porque ese no es admisible, pero luego, entre el 70, 65 y 62, puede ser que el 62 con Honduras pase por delante de un 65 con Costa Rica, porque es un país que es prioritario. Esto está también explicado en la guía del programa, pero me parece también muy importante porque yo, cuando he visto los resultados, pues he visto que algunos de estos países, no recuerdo si era Bolivia y Guatemala, tenían 0 proyectos con España. Entonces, bueno, intentar ver dentro de las universidades con las que colaboráis ya, dentro de vuestras universidades, pues cuáles también se enmarcan mejor dentro de esta estrategia y quizá intentar nuevos partenariados. ACP se come casi la diapositiva del mogollón de países que hay ahí. Lo he hecho con toda la intención, porque si pongo solo ACP, parece que es uno como los otros. Son muchísimos países y la realidad es que el presupuesto es muy pequeño. Aquí lo tenéis. A ver, ACP está aquí. Es un 4%. Así que, bueno, ahora toda África puede participar, lo cual es excelente, pero eso no significa que haya que pedir participar en uno de estos proyectos con toda África. Aquí ahora es cuando veamos las solicitudes, voy a hacer hincapié en este aspecto de realmente ver dónde tenéis un valor añadido en esa cooperación y dónde podéis tener una ventaja competitiva en comparación con todo el resto de universidades en España. Ahora los resultados, para ver cómo fueron las cosas. Estas fueron las solicitudes, teniendo en cuenta solamente la primera ronda, y los proyectos que se han adjudicado. Entonces, España está aquí y, bueno, pues en comparación con otros muchos países, la tasa de proyectos presentados y adjudicados, vamos, la tasa de éxito se sitúa dentro de la media, incluso un poquito mejor. Quiero recordar que la media estaba en 60% y en el caso de España era un 67%, algo así. Ahora bien, eso no significa que el que haya pedido un proyecto ha recibido todo lo que había pedido, significa que ha recibido algo de lo que había pedido. A ver, este es el aprovechamiento del presupuesto y vemos que a España le ha quedado un poquito, no mucho, y eran los fondos que se presentaron esta mañana de cooperación con los Balcanes occidentales y con el vecindario. Vale, estas son la utilización del presupuesto. Yo sigo insistiendo en este mensaje porque de verdad que es importante que lo tengáis en cuenta cuando presentéis vuestras solicitudes. De todo el presupuesto que se tenía, tenemos varios 0,0 con el vecindario sur, con Rusia, con Asia, con América Latina, y aquí hay cantidades que quedan un poquito en cada sitio, pero donde más claramente veis que había todavía potencial para cooperar era con el vecindario este y los Balcanes. A ver, ahí. Uy, perdón, ya estamos en la que me interesaba. Bueno, esta es una representación gráfica de en qué se traduce esa movilidad en España. Si miramos el primer gráfico a la izquierda en color verde, bueno, no sé dónde está, equivale a 1.300 estudiantes que vienen a España y 514 que salen de España hacia otros países asociados. En el caso del personal, son 654 entrantes y 373 salientes. Luego,
En cuanto a salientes, sí que nos interesa ver más bien el porcentaje, pues aquí hemos puesto, por un lado, toda la movilidad outgoing. Vemos que hay más estudiantes que salen fuera que personal, es un 58%, en comparación con un 42%, pero es cierto que, bueno, en comparación con lo que pasa en la movilidad intraeuropea, la división está mucho menos, no hay tanta preponderancia de la movilidad de estudiantes. Y esto es porque en algunos presupuestos, como decía antes, no es posible enviar estudiantes de primer y segundo ciclo, pero también porque en el año pasado uno de los mensajes que hemos dado sistemáticamente era, antes de empezar a trabajar con universidades en países asociados que quizá no conocéis tanto, empezar con una movilidad de personal, porque es menos complejo, no tiene los mismos requisitos de reconocimiento y es más fácil conocerse primero con una movilidad de personal, y cuando ya las instituciones se conocen mejor y saben cuáles son los catálogos, los procedimientos, entonces pueden lanzarse a una movilidad de estudiantes. En la movilidad entrante está mucho más la porción de movilidad de estudiantes es mucho más grande, es casi un 70%, mientras que el personal es un poquito más del 30%. Y estos son los países asociados más populares en los proyectos de movilidad de la K107 en España. Esto lo he calculado basado en presupuesto, porque si miramos las movilidades también puede cambiar, porque hay movilidades que son más caras que otras en función de la duración y del tipo de movilidad. Pero bueno, en fin, tampoco es ninguna sorpresa porque donde había más presupuesto pues hay más movilidades. Pero es también interesante ver cuáles son los predilectos dentro de cada porción. Y estas son las instituciones ordenadas por el presupuesto concedido, y a la derecha también con las movilidades, que apenas cambian en realidad, pero bueno, hay algunas que sí que se nota que con el mismo presupuesto están haciendo más movilidades en comparación, seguramente porque tienen más movilidades de personal. Aquí tenéis la lista, por si tenéis curiosidad. Y ahora ya la preparación de solicitudes. A ver. Muy bien. Bueno, esto, como cuando decía antes, es igual que la K103, pues es igual que la K103. Para poder pedir uno de estos proyectos hay que tener la carta, hay que tener un PIC, y si en vez de ser una institución sola la que lo está pidiendo es un consorcio, pues tienen que tener la acreditación del consorcio, o en caso de que todavía no la tengan y lo estén pidiendo en paralelo, también es posible, es exactamente igual. Lo único que cambia es que vuestros compañeros son las instituciones de los países asociados y, como decía antes, tenéis que firmar un acuerdo institucional y este es el momento de empezar a pensar en ello. Muy bien. Uy, no sé si me he saltado varias, porque esto no es lo que tengo yo aquí en mi papel. Pues no, vale. Entonces estoy desordenada yo. ¿Qué se le va a hacer? La evaluación, los criterios. Los criterios los tenéis en la guía del programa y no han cambiado en comparación con el año pasado. Lo que sí que ha cambiado es la puntuación mínima necesaria, que ahora es de un 60 sobre 100 en lugar de un 70, y también hemos eliminado el requisito de tener un mínimo de 50% en cada uno de estos requisitos, de estos criterios, y solamente se mantiene en el primero de relevancia. Es decir, hay que tener 15 puntos sobre 30 en estrategia y llegar a sumar como mínimo 60 con los otros criterios, pero ya nos exige tener 50% en cada uno de ellos. Cuando hablamos de la evaluación cualitativa, imagino que ya estáis visualizando el formulario del año pasado. Voy a hacer una pregunta. De los aquí presentes, ¿quiénes han tenido ya la experiencia de K107 el año pasado? ¿Quiénes pidieron un proyecto? Veo que muchos. ¿Y gente que el año pasado no estuvo todavía implicada y que este año lo quiere pedir? Muy bien. Veo buenas intenciones. Estupendo. Bueno, este año hemos desarrollado más documentos para facilitar a entender qué es lo que buscamos detrás de estos criterios, porque es verdad que la definición en la guía del programa es bastante general. El primero es relevancia de la estrategia y se trata de ver realmente por qué es importante cooperar con este país y no con el otro.
Si alguien que está aquí me puede decir cuántos países asociados incluía su solicitud, por curiosidad, un número aproximado. 3, 2, ¿alguien más de 10? 25. Bueno, veo que hay diferentes... Yo no conozco los datos específicos, pero tengo las medias y de media, a nivel de la Unión Europea, los proyectos incluían entre 4 y 5 países. En España es verdad que ha habido universidades que han tenido muchos países asociados en sus solicitudes. Es verdad que no todas las universidades son iguales, unas son más grandes que otras, pero en general España se ha notado el contraste en número de países incluidos en las solicitudes, porque había muchos más. Y este año nuestra recomendación sería que antes de ver con qué países solicitáis la cooperación, realmente veáis cuáles hay una sustancia especial en comparación con los otros. Porque, en fin, recibir financiación para 25 es casi imposible y ciertamente es una solicitud larga, seria, en la que hay que dar mucha información para que los evaluadores puedan decidir cómo repartir ese pequeño presupuesto, y hacerlo para muchos países pues es también un trabajo mucho más grande para vosotros y es uno de los mensajes para este año. Invitamos a hacer solicitudes precisas con países bien, targeted, ciblé, y en español, pues bien, como el dardo, bien elegidos y bien... Muy bien. Lo habéis entendido, que es lo importante. La siguiente idea es que en la calidad de la cooperación lo que se mira es la experiencia previa y la definición de las responsabilidades y funciones de los socios. Hasta qué punto en esa solicitud ya se ve claramente qué es lo que va a hacer cada uno. Aquí hemos reformulado un poco, en fin, hemos dado más información en una guía que hemos hecho para solicitantes en qué consiste esa experiencia previa. Experiencia previa puede ser experiencia previa con la K103, este año ya con la K107, con Erasmus Mundus, incluso con proyectos que no son financiados por alguno de nuestros programas. De lo que se trata de ver es cuándo habéis tenido ya una experiencia. Pero eso tampoco significa que el que no tenga esa experiencia se le penalice, porque es un plus, pero no es un mínimo. Con lo cual, si no habéis tenido esa experiencia previa, pero podéis definir muy bien por qué vais a cooperar con esa institución, en qué medida conocéis sus procedimientos. Es muy interesante ver los diferentes tipos de respuestas que se dan a este formulario. Yo he visto pocas, pero he visto unas cuantas, y las diferencias son muy grandes. Hay universidades que con este formulario son capaces de describir perfectamente cómo se va a hacer el reconocimiento, cuáles son los plazos, quién se va a encargar de qué, cómo se llama el papel. Y, en cambio, hay otras universidades que han hecho un corta y pega y que lo único que han cambiado es el nombre del país, y en algún caso alguien me dijo que había visto una que en la sección de país Brasil ponía México también. O sea que ese tipo de cosas se nota claramente cuando hay detrás una intención de especificar y de tener algo muy singular. Y eso es lo que se valora en esta evaluación cualitativa. En cuanto a la calidad del diseño y la ejecución, se mira cómo se prepara la selección, el apoyo y el reconocimiento. Y, finalmente, en impacto y difusión, se trata de ver cuál es el impacto en diferentes niveles, para el estudiante o para el profesor participante, para la institución, quizá para la región, nivel nacional, en fin, es difícil de imaginar, pero puede ser también. Aquí se trata de justificarlo y de explicar concretamente por qué. Y lo que a nosotros nos habría gustado ver en esta pregunta también es ver cuáles son las medidas de difusión que se plantean para el futuro. Y no solamente decir, lo voy a poner en la página web. Pero bueno, esto son cosas que en el área es relevante. Pues aquí hay muchas ideas de cuestiones a las que se puede responder. Tampoco significa que tengáis que responder a todas, pero casi más útil que los do's son los don'ts. Lo que no hay que hacer, pues no ser demasiado genérico en las respuestas. No plantearse movilidad con cualquier país posible porque los presupuestos están limitados,
y no lo vais a tener. Y aquí hemos incluido lo de los 4 o 5, en algunos casos serán más, en otros serán menos, pero esa es la media que hemos tenido este año. No centrarse solamente en la institución vuestra, sino ponerse en el papel, en la piel de la otra institución. No dar las mismas justificaciones en todos los países. Si la justificación es la misma para todos los países, algo no está del todo bien en la solicitud, porque cada país es diferente. Y bueno, si alguien tiene luego preguntas sobre implementación, estamos también completamente metidos ahora en todo el tema de los contratos y las enmiendas. Es una de las razones por la que tampoco se puede cambiar de un país a otro, porque cuando se ha repartido el presupuesto se ha tenido muy en cuenta por qué para una universidad X es importante cooperar con la Universidad de Sao Paulo, con esa específicamente, y ese país. Entonces, si ahora cambiamos de país, sería también injusto para el resto de universidades que quizá no han pedido ese país o lo han pedido pero no se le ha dado porque no era el prioritario en el ranking. En fin, son cosas que quizá también ayudan a plantearse la solicitud, el tener en cuenta cómo va a ser la implementación. Y realmente se trata de una movilidad que es mucho más planificada que la K103. En algunos aspectos se parece más a títulos conjuntos, al tipo de movilidad que había en esos partenariados en Erasmus Mundus, porque son muy pocas movilidades y son complejos los trámites de reconocimiento, con lo cual también requiere una preparación previa de conocerse y de precisar cómo se va a hacer para que funcione. Bueno, PIC. Si hay diversos PICs, y esta ha sido una cuestión importante este año, pues es importante elegir el que está conectado a vuestra carta, porque si no, luego Mobility Tool no funciona y es un caos. Esto ahora lo pone también en la aplicación, en la solicitud, es una de las novedades que lo hemos incluido ahí. Hemos simplificado la solicitud lo más posible, teniendo en cuenta feedback que hemos recibido de universidades, de nuestras agencias, que también escuchan todos vuestros comentarios, preguntas o quejas. Y una de las cosas que hemos hecho ha sido, en la tabla de detalles de la actividad, eliminar el requisito de decir también para qué ciclo de estudios era esa movilidad. Lo que se dice en esta aplicación, en esta solicitud, va a ser después lo que haya como contenido en los anexos de vuestro contrato. Por eso es por lo que luego se puede hacer A y no se puede hacer B. Al no tener los ciclos de estudio, será más fácil tener flexibilidad en la movilidad de estudiantes. Pero bueno, sigue siendo necesario decir con qué país. Aquí el funcionamiento, para los que no lo hayan hecho todavía, cuando rellenáis la solicitud al principio e introducís vuestro PIC, automáticamente van a saber que vuestra agencia es la española y va a aparecer toda una serie de información. Si decís, quiero hacer movilidad de Staff Mobility Incoming, pues si es Incoming, como vuestro país es España, eso se autorrellenará el país de origen y tendréis que seleccionar el país de destino. Y a continuación, está aquí tapado por el siguiente desplegable, ahí también hay que precisar la distancia, porque esto es lo que va a determinar cuál es la beca que vais a obtener para sufragar los gastos de viaje, o mejor dicho, para contribuir a los gastos de viaje. Y finalmente hay que incluir también la duración, que en el caso de los estudiantes son meses y días, y en el caso de del personal son días. Aquí es muy importante que tengáis en cuenta que lo que hay que indicar es el total para todos los participantes en un mismo flujo. Cada línea tiene su distancia y su duración. Y luego vosotros decidiréis exactamente cuántos meses es cada una de las movilidades y cómo se reparte. Pero se pide como un todo, también con la finalidad de que luego, si teníais en mente hacer 2 movilidades de 6 meses y finalmente hay un estudiante que se quiere ir 9 y otro que se quiere ir 3, pues que lo podáis hacer sin necesidad de hacer una enmienda. Bueno. Novedad importante. El año pasado se pedía que en las preguntas cualitativas se indicara cuál era la institución con la que se iba a hacer la movilidad. Ahora esto se incluye directamente en un campo para poner el nombre de la institución. Si la institución tiene un PIC ya, pues mejor que mejor indicáis el PIC. Si no lo tiene, no hay ningún problema porque es un campo que es opcional, no es obligatorio, no va a bloquear. Pero muchas de las universidades con las que vais a cooperar quizá hayan tenido ya un proyecto centralizado de capacity building, de Tempus, de Alpha, y lo tengan.
Por lo que, si lo tienen ya, pues es muy simple. Podéis ir a la página del URF y con el nombre de la institución podéis encontrar el PIC. Pero, en fin, estoy segura de que la Agencia Nacional también recibe muchas preguntas de vosotros en este tema y os puede ayudar en todo lo necesario. Pero son cosas que también explicamos en la guía para rellenar las solicitudes. Lo he dicho antes y lo repito. Yo sí me repito un poco, pero bueno, en este caso creo que no pasa nada. Hay que evitar repetir el mismo texto en las preguntas. Si vosotros en vuestra solicitud vais a cooperar con 6 países, habrá una parte de lo que es la estrategia de internacionalización que será la misma, porque en cierta medida vuestra universidad tiene una estrategia global y luego hay cosas más específicas. Pues lo que es global, no lo repitáis. Con decirlo una vez al principio es suficiente. Esto también lo hemos detallado en las guías que se hacen para los expertos, en el sentido de que cuando ven una pregunta tienen que tener en cuenta la relevancia de las anteriores también. O sea, que no tenéis que tener miedo de, si no lo pongo aquí, entonces no. En cada pregunta lo que es único y singular para ese país, porque si no, lo importante se pierde en la cantidad. Bueno, estos son los diferentes documentos que hemos desarrollado para apoyar la implementación de la acción. Sé que, bueno, alguno de ellos quizá, estos no, sé que la aplicación online, la solicitud, vuestra agencia la traduce al español, es un trabajo que hace aquí la agencia. Luego estos documentos están en inglés y están ya disponibles. Para empezar, la guía del programa, que la tengo aquí, insisto, guía del programa, la parte principal, los anexos, de arriba abajo varias veces, como decía José, la aprendéis, la repetís, si tenéis unas preguntas nos preguntáis. Están los do's and don'ts for applicants, que aquí detallamos criterio por criterio, qué es lo que se busca, qué es lo que hay que evitar. Tenemos también preguntas más frecuentes, FAQs, para la movilidad, desde el punto de vista de las instituciones, con las preguntas más frecuentes que hemos recibido para la movilidad de estudiantes, para la movilidad de profesores, para qué cosas puedo hacer o no puedo hacer. Estamos trabajando en una guía para las enmiendas de los proyectos que existen, qué cosas se pueden cambiar dentro de un proyecto, qué cosas no se pueden cambiar, para cuáles tengo que pedir permiso. Luego tenemos una guía para las instituciones de países asociados. Yo os recomendaría que cuando entabléis contacto con una institución y queréis hacer un proyecto de estos, le enviéis el folleto general, el documento, el template de los acuerdos interinstitucionales y esta guía, porque esta guía te explica, si eres una institución de un país asociado, qué vas a tener que hacer si participas en esto. Y pienso que es la manera más clara de entenderlo porque, bueno, aquí hay muchas cosas. Lo ideal sería que leyeran también esto, pero para empezar, esta es una versión más concentrada. Y finalmente aquí, se ve poco, están los Technical Guidelines for Applications. Y estos se tienen que publicar dentro de poco. Tenemos una guía específica para expertos para la K107, que ya está publicada, y ahí lo que podéis ver es qué es lo que va a mirar un experto cuando va a evaluar vuestra solicitud. Yo me leería la guía y a continuación empezaría por ver criterio por criterio en qué se traduce. Y esto es todo lo que tenía preparado. Ahora creo que tenemos todavía un poquito de tiempo para preguntas. Podéis aprovechar, aunque no sea de solicitud, si son cosas de implementación, intentamos responder sobre la marcha y si no, después por correo. Muchas gracias. Muy bien, preguntas. Gracias por tu presentación. Creo que nos ha aclarado cosas, dudas que teníamos, base a nuestra inexperiencia, pero me deja otras. Unas que ya traía y alguna que me ha surgido nueva. Respecto a la convocatoria que tenemos ahora aprobada, la segunda, la de Balcanes, segunda ronda. Sí. No conocemos todavía las movilidades. Uh-huh. ¿Cuándo tendremos información específica? Porque estamos consumiendo tiempo del proyecto. De acuerdo. La segunda pregunta.
respecto a lo que has dicho en referencia a las solicitudes próximas. Dices que, por una banda, no se repita información de un país a otro. Pero, por otro lado, según yo tenía entendido, cada país es un proyecto y se evalúa por una persona distinta. ¿Qué garantía tenemos de que esa persona de ese proyecto, donde no vamos a repetir información, va a conocer que en otro país hemos puesto información relevante? Pienso que es quizá bueno recoger varias preguntas, así respondemos a varias y si se ocurren otras cuantas sobre la marcha, pues ganamos tiempo. Buenas tardes, Mar Fernández de la Universidad de Valladolid. Una pregunta muy sencilla. En la convocatoria nueva, ¿la solicitud se puede hacer en inglés? Gracias. Sí, bueno, pues entonces comenzamos por esto. En cuanto a la publicación de resultados de la segunda ronda, creo que está a punto de salir. Mejor que deje a José en este punto, a José Manuel. Sí, bueno, ya como sabéis, la resolución se publicó hace ya unas cuantas semanas y estamos trabajando ahora mismo en la emisión de los convenios de subvención que saldrán la próxima semana sin falta porque tienen que firmarse antes de final de año. Como sabéis, ninguno de los anexos de los convenios de subvención recoge exactamente lo que tú pides, Mar, no los recoge. Y por lo tanto, la Agencia Nacional lo que ha hecho es extraer de los datos de la Mobility de E+Link, que es el sistema informático que manejamos en la Agencia Nacional, esos datos concretos de movilidad, que como sabéis se os proporcionó en la primera ronda e igualmente haremos en la segunda ronda. Y por lo tanto, hasta la semana que viene no los tendréis, ¿de acuerdo? Pero os lo enviaremos lo antes posible. Bueno, la solicitud en inglés también he visto que en este caso es en español. No, tiene que ser en español. Sí, nosotros publicaremos la traducción del formulario también las próximas semanas, junto con el resto de formularios de K1 de todas las acciones y todos los sectores educativos, y se presentan en español. Estupendo. Y la otra pregunta de cómo se evalúa por detrás y cómo uno puede estar seguro de lo que dice una pregunta se tiene en cuenta en la otra. Nosotros este año hemos revisado las guías para los expertos y eso también lo hemos dicho a los expertos. Entonces, ahora también depende de cómo dentro de la agencia se reparte el trabajo, pero es algo que tendremos en cuenta, por supuesto. Queremos evitar trabajo para vosotros y también aquí en las agencias para los evaluadores, porque es un procedimiento que cuanto más rápido sea, también mejor es para vosotros, porque antes están los convenios y pueden empezar los proyectos. Veo que hay alguna pregunta más. ¿Hola? Sí. Hola. Sí. Soy Marga Martín de la STAP, la Escuela Superior d'Arts Plásticas y Diseño de Cataluña. Y quería preguntar, nosotros somos aquí las instituciones un poco diferentes porque no somos universidades. Quería saber nosotros exactamente dentro de este tipo de acciones si tenemos alguna posibilidad, porque claro, nosotros somos instituciones mucho más pequeñas y para nosotros es un esfuerzo muy importante. Ya hacemos algunos intercambios particulares con algunas escuelas de Sudamérica. Queríamos saber hasta qué punto nosotros tenemos posibilidades dentro de esta acción de conseguir financiación, porque claro, realmente nuestras posibilidades son, o sea, nuestro esfuerzo es muy grande y queremos saber si realmente nos merece la pena participar o no. Entendido. Yo entiendo que no me puedes evaluar así a bote pronto nuestros proyectos, pero bueno, más que nada saber si se nos evalúa con los mismos criterios que universidades que pueden tener una capacidad y unas dimensiones muchísimo mayores que las nuestras. Gracias. Sí, claro que sí. Todas tenéis las mismas posibilidades. De hecho, este año, en la segunda ronda, se le adjudicó un proyecto a una asociación, a una institución pequeña, que si no recuerdo mal era algún centro de FP o algo así de Galicia, si no recuerdo mal. Sí, sí, claro que sí. Y los criterios evidentemente son los mismos, ¿eh? No puede haber criterios distintos de evaluación porque son iguales, independientemente del tipo de institución. Lo que sí es verdad es que normalmente lo que hacemos es que un evaluador se le da a evaluar un tipo de institución concreto y no
para que no tenga posibilidad de comparar lo que puede ser una solicitud de una universidad con una institución mucho más pequeña, que claro, entonces se compara. En fin, lo que se trata es de que también los proyectos pequeños quepan, y por supuesto caben. ¿Tenéis alguna pregunta más? Hola, Isabel Pera, de la Universidad Internacional de Cataluña. Yo os quería preguntar para las instituciones que ya ya hemos recibido en este caso financiación para la acción K107. Ahora nos planteamos el 2 de febrero si volver, digamos, a presentar con los mismos países y en la línea continuista o dejar pasar un año. O sea, ¿qué criterio vais a tomar en este sentido? Porque probablemente los proyectos serían muy similares a los que ya presentamos, quizá con alguna ampliación de universidad o de tipo de movilidad, pero si esperáis como grandes innovaciones o una línea continuista. Gracias. Sí, es una muy buena pregunta. Digamos que no hay ningún criterio o directriz en líneas a decir favorecer un proyecto porque ya ha existido anteriormente o, al contrario, favorecerlo porque no ha existido. Cada año lo que se escriba en esa solicitud se va a tener en cuenta por sí mismo y en comparación con todo lo que se presenta ese año, con lo cual, si está bien justificado, puede ser un punto a favor el decir yo ya he trabajado con esta institución y quizá, pues no sé, el año pasado tuve una movilidad de profesores en este ámbito y ahora hemos visto potencial para trabajar con movilidad de estudiantes en esto precisamente por tal y tal razón, y pensamos que es una excelente oportunidad para la internacionalización de mi institución, de la suya. Estupendo. Si simplemente se dice, ya lo hice el año pasado y como lo he hecho este año quiero continuar, pues alguien que venga de nueva sin experiencia y que lo justifique quizá mejor, sí que lo tendría. O sea que realmente no juega ni a favor ni en desventaja. Veo 3 manos por allí. Entonces, a diferencia de la K103, donde se tiene en cuenta el grado de cumplimiento de movilidades, en la K107 no se tendría en cuenta. Y otra pregunta, ¿hay algún tipo de relación de proporcionalidad entre tipos de movilidades? Por ejemplo, un determinado tipo de número de movilidades de estudiantes supone un determinado número de movilidades de profesores o no necesariamente. La respuesta es no a las 2 preguntas. Cada tipo de movilidad se evalúa por sí misma. Quizá se solicita cooperar con un país para hacer movilidad de estudiantes y de profesores, y cuando los expertos lo van a evaluar van a considerar que hay más valor añadido en una de las 2 y va a aconsejar al comité de la agencia el financiar una y no la otra. Eso es posible, pero no porque sean más de una y más de otra, sino por el contenido realmente cualitativo de lo que estáis explicando. Y en este caso lo que se tiene en cuenta es el presupuesto que está disponible, vuestra nota en ese ranking, vamos, dónde está vuestro proyecto en comparación con los otros en ese mismo ranking, y la duración de las movilidades. Aquí, por ahora, no tenemos en cuenta, como en la K103, la implementación. Hola. Soy Lola de la Universidad Politécnica de Madrid y quería preguntaros si este año se adelanta un mes la presentación de solicitudes y un mes la resolución, o sea, la comunicación de las propuestas concedidas, luego también la finalización del proyecto se adelantará un mes. ¿No? Vale. No, el inicio de los proyectos se mantiene igual el 1 de junio. Eso no ha cambiado. Vale, Lo que sí se ha adelantado es precisamente la presentación de solicitudes para que dé tiempo a realizar todo el proceso de evaluación y que salga justo antes de que comience el periodo de elegibilidad. Vale. Pero va a comenzar igual el 1 de junio. Muy bien, gracias. Bueno, pues... veo una mano al fondo. Hola, soy Amador Ordóñez de la Xunta de Galicia. Bueno, soy profesor de una escuela, Ribera do Louro, la que consiguió el proyecto ese. Y coordino proyectos con la Xunta de Galicia. Y yo tengo una pregunta. Nosotros, por ejemplo, en las escuelas en Galicia, en los institutos de formación profesional de ciclo superior, se dan también certificados de profesionalidad.
que es, digamos, enseñanza superior en el mismo sentido, ¿no? Es el mismo nivel, como medio ciclo son, ¿no? ¿Estos alumnos tienen posibilidad de participar en un K107? No, tienen que ser estudios oficiales, no pueden ser estudiantes del certificado de profesionalidad, no. Tienen que ser estudios oficiales solamente. De ciclo formativo, realmente. Sí, sí, ciclo formativo de grado superior, por supuesto, Sí, solo. claro. Gracias. Nada. Pues creo que hemos sido capaces de responder a todas las preguntas. Si tenéis más preguntas, vuestra agencia es la que está mejor situada para responder a los detalles concretos, pero nosotros también nos Carlos, ¿tú podéis- querías hacer una última pregunta? Sí. No. En la guía del programa hay muchas notas al pie de página en muchos sitios y repetidas para que quede muy claro que este año no están. Bien. Pues, espera, que quito esto. Toma tu guía, si no te la robo. Irene. Muchísimas gracias de nuevo, Irene, por tu presencia.